Séptima unidad. En esta unidad se analizan los siguientes temas. Ahí va. Vamos a hablar de la Rectoría Económica del Estado, el Estado Policía, sistemas económicos, el libre mercado, economía centralizada, planificada, sistemas de planeación, base constitucional de la planeación, áreas estratégicas, áreas prioritarias, áreas liberadas, régimen financiero del Estado, actividad financiera del Estado, finanzas públicas, presupuesto de ingresos, egresos, la intervención económica del Estado en la economía nacional, presupuesto de ingresos, ingresos tributarios, financieros, públicos, ordinarios, extraordinarios, presupuesto de egresos, clasificación del gasto público, objetivo del presupuesto de egresos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar entonces con la Rectoría Económica del Estado. Decimos lo siguiente, la Rectoría Económica es el conjunto de reglas jurídicas que tiene por objeto un punto en particular, dar a los poderes públicos la actividad, la posibilidad de actuar en relación con temas económicos. Y esto comprende la organización económica de sectores que toma el Estado. Entonces, aquí tenemos un punto importante. ¿Cómo el Estado va a regir la economía del país? Para que se cumplan con la obra pública, que aquí se va a desarrollar la construcción de aeropuertos, ¿sale? La construcción de refinería, ¿sale? La cuestión de la construcción de un tren, ¿sale? La construcción de carreteras y demás. Para todo esto, compañeros, no basta con buenas intenciones, ¿verdad? Hay que tener dinero, hay que tener recursos. Y la Rectoría Económica nos dice cómo vamos a hacernos de estos recursos, cómo vamos a cumplir con esta finalidad. Vamos a ver estos aspectos empezando con la cuestión del Estado polic- policía. El Estado asume una dirección política económica. El Estado está pendiente del desarrollo económico. La supresión de las barreras de particulares opuestas al comercio dentro del ámbito nacional. Tenemos un mercado unificado para producción de mercancías y alentamos la exportación de bienes, prohibiendo a su vez la exportación de metales preciosos y la moneda. Entonces el Estado se convierte en rector. Todo esto que estamos revisando, compañeros, al Estado le conviene convertirse en rector de la economía y va a estar al pendiente de que esto se cumpla. ¿Sale? La supresión de barreras que se le impone al particular y la cuestión de que áreas prioritarias no se va a permitir que exista inversión extranjera y tampoco se va a permitir la exportación de estos bienes. Vamos entendiendo entonces de qué consiste que el Estado es el rector de la economía. Sí, ¿Se entiende? sí, Ok. Distintos sistemas económicos. Tenemos una economía del libre mercado. En este supuesto, compañeros, vamos a permitir que los particulares realicen muchas funciones referente con un libre mercado, un libre intercambio de mercancías, libre contratación. ¿Vamos bien? Y en un tema de economía centralizada y planificada, todo el desarrollo económico parte del Estado. Cuestiones distintas no se admiten porque el Estado es el rector de la economía. ¿Se entiende? Muy bien.
sistemas de planeación. Para llevar a cabo este sistema económico de planeación, ¿sobre qué se basa la política gubernamental, compañeros? ¿Se hace lo que se quiere o qué pasa aquí, compañeros? ¿Qué hay? Hay una regulación, hay una planificación de la economía del país. Y entonces el gobierno en turno tiene que hacer las alianzas, tiene que crear las leyes para que cumpla con esta, pues con esta función que tiene encomendada, ¿verdad? En este punto vamos a hablar de la Rectoría Económica del Estado por conducto del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Sale? La base constitucional de esta rectoría se encuentra en el artículo 26 de la Constitución y tenemos la ley de planeación, los objetivos que tiene el Estado de Derecho y la seguridad. Muy bien, una economía competitiva y que genere empleos. Ese es un objetivo importante. Mientras un Estado tenga cubierta la planta laboral, implica un crecimiento económico, igualdad de oportunidades, ¿verdad? Para todos, que todos tengamos la posibilidad de crecer. Claro, vamos a transformar el Estado, pero vamos a generar una sustentabilidad de protección al medio ambiente. Vamos a tener una democracia efectiva, tenemos tribunales efectivos, tenemos instituciones libres y bueno, una política exterior saludable. Estos son los objetivos de la ley de planeación. Vamos a empezar con las áreas estratégicas. ¿Qué son? Las áreas estratégicas son actividades económicas que desarrolla el Estado, ¿sale? Y principalmente está enfocada al desarrollo de nosotros como mexicanos. Áreas reservadas solamente para México bajo la regulación y control del gobierno para la producción de bienes y servicios y explotar sus recursos. ¿Quién me da un ejemplo de una área estratégica para México, compañeros? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Lo Los del Tren aeropuertos, Maya? No, no será un los, ejemplo. los aeropuertos, ¿no? No, Podría ser las tarjetas esas que da el bienestar. no. Va a Las ser una área. ecobicis, ¿Mandé? las ecobicis, No, a ver. Área estratégica, mucha atención. A ver, tiene mucha importancia. A ver, les hago una pregunta. Aquí tenemos nuestro mapa de México, ¿sale? De conformidad con la nueva administración, los temas referentes al petróleo, ¿a quién le corresponden, compañeros? ¿A quién? ¿A quién Al le gobierno, corresponde la dirección de la política energética de México? al gobierno federal. al gobierno. Ok, a la administración pública del Ah, pueblo de México. Significa que en la medida de lo posible no va a permitir el gobierno la inversión privada en este sector prioritario. ¿Se entiende? ok. ¿Sí? Ok. Entonces, entendemos que es una área estratégica para nuestro desarrollo. ¿Sí? Vámonos al siguiente. Ahí va. Áreas prioritarias relacionadas con la producción de bienes y servicios en beneficio de de la población, con concurrencia pública, social y privada. Muy bien. Por ejemplo, un área prioritaria podemos tener aquí en este caso que intervienen los tres sectores. Por ejemplo, en el tema de la salud, tenemos al sector público, tenemos al sector privado, ¿sale? ¿Sale? Tenemos al sector social que intervienen en el sector salud para generar la salubridad general de los habitantes de la República. Ese es un área prioritaria, el tema de la salubridad general. ¿Lo comprendemos? Diana, te escuchamos, por favor.
¿También entraría la educación? También sería un área prioritaria, por supuesto. El sector público, privado y social se encuentran involucrados en este tema de educación. Muy bien. Ok, áreas liberadas. ¿Cuáles son? Ok, son aquellas que desarrollan los particulares o la iniciativa privada para producir bienes y servicios a través de la industria, a través del comercio, bajo licencias, permisos, autorizaciones, concesiones. Tengo un taxi. Fue un área liberada porque la administración pública permitió que los particulares dieran este servicio público. ¿Se entiende? Sí, ¿Vamos bien? Por ejemplo, en la Sí. administración anterior, el tema de la explotación de recursos petroleros, hasta cierto punto en algunos sectores se liberó, permitiendo la inversión privada en algunos aspectos que antes solamente se encargaba, era una área estratégica de la nación. ¿Lo comprendemos? ¿Sí? Muy bien. sí, por favor. Seguimos. Régimen financiero del Estado. La actividad económica del Estado de alguna manera tiene mucha referencia con la escasez. Los recursos no son eternos. Entonces hay que verificar cómo los vamos a administrar y cómo los vamos a distribuir, que de alguna manera de forma eficiente. Por eso es muy importante la actividad financiera del Estado para la administración de estos recursos. Las finanzas públicas constituyen una disciplina del Estado para encaminar, crear instituciones, ¿vale? Métodos, principios necesarios para el desarrollo económico de la nación. ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta por qué es importante la actividad financiera del Estado? Porque vamos, si no cometemos errores históricos, como por ejemplo el de José López Portillo, que de alguna manera él vio diferente, dice lo siguiente: José López, aquí va. Durante su administración hubo un boom en el tema de los yacimientos de petróleo. ¿Y qué dijo él? Hay que administrar la abundancia. Entonces, en lugar de llevar una correcta política económica del país, fue todo lo contrario. No porque hubiese en ese momento un boom en el petróleo, significaba que pudiésemos explotarlo para siempre. Y tendríamos que ver el contexto internacional, ¿verdad? Porque si yo le apuesto todo a esto y no resulta el negocio, compañeros, pues entonces ahí es donde viene la devaluación, ¿verdad? Ahí es donde vienen las crisis económicas, que fue lo que pasó durante la administración del presidente López Portillo. Muy bien. Ok, seguimos. Bien, vamos a ver, compañeros, el tema de el presupuesto. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos para alcanzar nuestro propósito? ¿Cómo encauzamos el desarrollo económico? ¿Cómo vamos nosotros a hacer nuestra planeación nacional? Tipo de presupuesto, ingresos o egresos. Ingresos, ¿cuánto voy a percibir? Sale egresos de estos recursos que voy a percibir, en qué los voy a destinar, en qué los voy a gastar. Muy bien. Ok. La intervención del Estado en la economía nacional. Vamos a verlo. Ahí va. El Estado desarrolla, en este caso interviene en la economía nacional, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Punto número 1. El Estado interviene
indirectamente en la actividad económica a través de imposición del gasto público y el control del dinero, y así como la distribución de este en el país. ¿Sale? Recibo el dinero y lo voy a invertir, lo voy a distribuir al país. Es decir, en este caso, estos son los sectores. Muy bien. Por eso muchas veces se habla de una rectoría económica. Los estados, por ejemplo, los municipios recaudan algunos impuestos, los suben al tema de los estados, ¿vale? Y después llega la federación. Y después la federación los va a distribuir. ¿Por qué esto genera molestias en algunos estados, compañeros? ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor algunos estados como Nuevo León dicen, oye, yo te aporto un montón y hay otro estado que te aporta menos y resulta que tú pues le das muchos recursos, ¿vale? Como que no me gusta cómo haces tú distribución, ¿vale? Siguiente punto. El estado coordina y financia gran parte de la inversión total del crédito. El estado está pendiente a qué se va a destinar ese dinero público. ¿Qué se va a hacer con él? Muy bien. Tercer punto. El estado se hace cargo de un sector de la producción. Interviene en la iniciativa privada para generar ingresos. ¿Ok? Cuarto punto. El estado asegura la redistribución de la renta nacional. Quinto punto. El estado es el responsable del mantenimiento del empleo y el crecimiento de la economía del país. ¿Sale? Inclusive, les hago una pregunta. Nosotros hacemos un presupuesto, destinamos qué recibimos y a qué lo vamos a gastar. Sí. ¿Sí? Si no hacemos esto, entonces estamos tirando el dinero, ¿eh? Si no hacemos esto, pues por eso luego viene crisis, ¿verdad? Gasto más de lo que recibo. Si lo mismo hiciera el Estado, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Hay consecuencias en realizar estas actuaciones. Empezamos entonces con el presupuesto de ingresos. Decimos lo siguiente. El presupuesto de ingresos es el ingreso público, es el dinero que recibe los estados y los demás entes de derecho público, por virtud, pues, de impuestos, de derechos, de contribuciones, etcétera, etcétera. Hay varios tipos de ingresos. Ingresos tributarios e ingresos financieros. Los ingresos tributarios son derivados de el pago de los impuestos, las aportaciones que se realizan al IMSS, al ISSSTE, ¿sale? Los derechos por la prestación de un servicio público, las contribuciones, la declaración de impuestos, etcétera, etcétera. Esos son los ingresos tributarios. Ingresos financieros. Por ejemplo, los créditos que tiene el Estado con otras naciones o con particulares, que implica que le tendrán que pagar ese crédito con los impuestos que esto genere, ¿verdad? También, por ejemplo, tenemos entre los ingresos financieros la emisión de moneda, la emisión de bonos de deuda pública, es decir, el Estado permite la inversión de personas privadas y en ese punto va a haber una repartición equitativa de las ganancias, ¿verdad? La amortización y conversión de la deuda pública implicaría una cuestión del pago, de la conversión de esta deuda para que de alguna manera cumplamos con nuestras obligaciones.
las moratorias, renegociaciones y devaluaciones, que también son temas importantes, ¿verdad? Si es importante que de alguna manera nuestra moneda ha perdido poder adquisitivo, a veces lo más ideal es devaluar nuestra moneda para que no pongamos en crisis nuestra economía. Las revaluaciones, nuestra moneda está recapitulando, nuestra moneda está tomando fuerza, nuestra moneda está adquiriendo un valor superior, ¿sí? Expropiaciones, decomisos y nacionalizaciones. Recuerden, las expropiaciones tiene que ver con recuperar un sector público que antes estaba en manos de particulares. Decomisos implicaría que como consecuencia de la comisión de un delito, determinados bienes que obtuviste por esa actividad, el Estado los va a decomisar, los va a rematar y de esta venta, pues algo recuperará para la administración, ¿verdad? Y la nacionalización, algo que antes se encontraba en sector privado, ahora el Estado lo va a convertir en una área prioritaria, nacionalizando el mismo. ¿Está claro? Los ingresos que están presupuestados, que ya sabemos que vamos a obtener en ese ejercicio fiscal, se llaman ingresos ordinarios. Ya están destinados a cumplir con ese presupuesto. Ingresos extraordinarios. Algo importante ocurrió y hay que atender esas necesidades urgentes e imprevistas. Es decir, compañeros, por ejemplo, el tema de COVID, ¿verdad? Eso generó un ingreso extraordinario para que el Estado pudiese cumplir con su obligación, si así lo hubiera destinado, ¿verdad? Pero en el caso del Estado mexicano, no contrajo deuda pública ni incrementó los impuestos para que de alguna manera se verificara el tema de la atención contra el COVID-19. ¿Vamos bien el tema de los ingresos? Sí. Ahora vámonos, mis estimados compañeros, con el tema de egresos, el gasto público. ¿Hacia dónde lo voy a destinar? El presupuesto de egresos es el gasto público federal. Son las erogaciones que se van a realizar por concepto de gasto corriente. Hablamos de una inversión física, inversión financiera, pagos de pasivo, deuda pública, por un tema de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Hacia dónde va dirigido? En este presupuesto de egresos intervienen estos actores públicos: el poder legislativo, el poder judicial, Presidencia de la República, Secretarías de Estado, Fiscalía General de la República, Gobierno de la Ciudad de México, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, fideicomisos en los cuales el fideicomitente sea el gobierno federal. ¿Sale? Entonces, todos van a participar para establecer cuáles son los egresos y qué es lo que necesita cada uno de estos entes para el cumplimiento de su función. ¿Sí? Bueno, rápidamente llegamos con la clasificación del gasto público. Ahí va. Muy rápido, compañeros. Clasificación del gasto público. De acuerdo a la naturaleza y programas presupuestarios correspondientes, hay que establecer de alguna manera los bienes y servicios que se van a otorgar, el impacto que va a generar y conforme el origen de los recursos que acuérdense que ya se encuentran presupuestados. ¿Cuál es el objeto del presupuesto de egresos? ¿A qué va destinado? Bueno, vamos a gastar, vamos a construir obra pública y entonces al momento de realizar esa obra pública generamos empleos. Vamos a generar un crecimiento sostenido del país, vamos a propiciar la mejoría del nivel económico de nuestra población, vamos a controlar la inflación mediante el uso integrado, de alguna manera, de instrumentos de política a efectos de lograr una tasa inferior a la anterior. Es decir, vamos a procurar la estabilidad de nuestra moneda.
vamos a lograr su apreciación. Vamos a fortalecer programas, áreas y regiones prioritarias entre los diversos sectores. Esto es muy importante. Y bueno, prácticamente con esto, mis queridos amigos, hemos llegado a la última.